Ya, aquí está. Bueno, este trabajo se hizo o se debió haber hecho en pareja. No sé si alguien no tenía pareja y lo hizo de forma individual, ahí me tendrán que comentar. Y principalmente era exponer acá un caso, que esta información podría servir perfectamente de una entrevista más o menos completa. Y la idea era que con este caso, con la información que me aparece acá, nosotros pudiéramos elaborar lo más básico, que era, bueno, vamos por orden primero, era elaborar ciertas preguntas en base a lo que pudimos estudiar nosotros, 5 preguntas de carácter cerrada, y la idea era no solamente realizarla, justificarla, el por qué se está haciendo este tipo de preguntas, y son preguntas que uno debiera considerar para finalmente estar en condiciones de poder redactar la demanda para el caso concreto. Las preguntas, no todas pueden ser iguales, pero lo importante es que esas preguntas que hayan hecho le haya permitido a ustedes poder identificar finalmente qué es lo que quiere hacer y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como abogados. Si alguien de los que está aquí en clase hizo este trabajo, incluso se lo puede mostrar, que me podría comentar qué tipo de preguntas hizo, para no tener que yo mostrar lo que ustedes hicieron, prefiero que ustedes me comenten. ¿Alguien se acuerda de las preguntas que hizo, no? Tengo el archivo, lo estoy abriendo, profesor. Si quiere, puedo Porque si alguien colaborar quiere con eso. comentarlo, yo puedo abrir de mi correo electrónico y buscar la prueba que hicieron. Si no la tienen ahí a mano y alguien quisiera ver. Fíjense que son preguntas cerradas y después son preguntas circulares. Y después lo interesante era, una vez que ya conocieran más o menos de qué se trata el caso, el marco regulatorio, para ver dónde está regulado todo esto. Porque finalmente este marco regulatorio va a ser los fundamentos de derechos que nosotros incorporemos en la demanda. Eh, y generalmente va a depender lo que estemos demandando. En este caso, no sé, preferible que alguien me diga usted, pues, para ver cuál fue la opción que tomó, para ver si estamos más o menos conformes, si estamos todos como pidiendo lo mismo. Incluso eliminé un poco porque estaba metido un poco de tema de divorcio y eso lo eliminé para no hacerlo tan complejo y solamente me referí principalmente al caso del menor. Ya, ahí está el caso. A ver, por ejemplo, yo puse las preguntas cerradas. ¿Cuál es el monto del premio que usted dice se ganó doña Andrea? Y puse como justificación, la idea es considerar el patrimonio de la eventual demandada. Si bien también deberá conocer el monto que paga don Adolfo Ignacio, sé que me mostró los depósitos, por lo que no es necesaria la pregunta, porque no le voy a preguntar gana, cuánto fue lo que usted deposita, porque eso salía, se supone que esa información se le había dado A ver, al operador jurídico. pero vamos primero al primer caso, al número uno. Aquí la pregunta es como súper concreta. En el fondo, elabore preguntas de carácter cerrado para que estas preguntas te permitan a uno poder finalmente redactar la demanda. Las preguntas cerradas, que en el fondo, ¿qué pregunta hizo usted así concreta? Dígame solamente lo que puso en la prueba. Estamos acá. No sé si está viendo, estamos acá en el número uno. Si es que me manejo un poco con tener los dos programas al mismo tiempo. Eh, creo que creo que no voy a ser el mejor ejemplo Pero, para poder explicar pero esto. no importa, porque si se equivoca, yo hago la clase sobre la equivocación, po. Si esa es la gracia, po. Ok, O sea, ok. si me dice que todo está bien, la verdad es que no me quedo callado. La idea es Ya. que, Voy a poner la que puse, otra de las que puse. ¿Cree usted que Pedrito preferiría estar bajo su cuidado, vivir con usted? Y lo justifico como, no solo
lo informo de la eventual acción que se pueda solicitar, sino que le intento se ponga en la situación del niño. Por todo lo conversado, parece ser un hombre sensato que no actúa por odiosidades con la expareja o intenciones de venganza, sino que intenta velar por el bien superior del niño. Ya, es una pregunta nomás, ¿cierto? Sí, esa es una Y de la las... pregunta que hizo, solamente remítase a la pregunta, no la justificación. ¿Qué le puso ahí la pregunta? Para ver si es una pregunta cerrada o no. ¿Cree usted que Pedrito prefiere estar bajo su cuidado, vivir con usted? Claro, sí, podría ser considerada una pregunta cerrada, porque la respuesta va a ser sí o no. Claro, y eso está bueno para la justificación, sería que dependiendo de la respuesta que te dé la persona, te va a permitir a ti ver si lo que quiere demandar, por ejemplo, el cuidado personal, o si quiere demandar, no sé, pues, relación directa y regular, pues. ¿Qué otra pregunta hizo? A ver. O alguien, o otra persona que esté por ahí también si quiere opinar, que meta la cuchara o no. Profe, ¿Sí? ¿Con qué ¿podría nombre? usar el que hice con mi compañero, con Javier Pareja? ¿Y lo tiene ahí o lo tengo que buscar yo? No, no lo encuentro, pero debe estar en su correo a nombre de Javier Pérez lo envió. Ya, lo voy a buscar acá. Eh, Javier, Javier, Ahí está, lo pasó. Está más arriba. ¿cuál? Más arriba, Este, más arriba. No, 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 este, más Javier arriba. Ormeño, No, más arriba. Javiera. No, Ah, no, no es bueno, Javiera. no. Chuta. Ese Javier, fue. El segundo archivo. Y no me equivoco. ya, aquí Ahí está sí. la pregunta cerrada. Yo se lo voy a ir mostrando y usted me va comentando. ¿Eh? Ya, dice, ¿cuánto ganó la madre en el Kino? Ya, esa ¿es o no una pregunta cerrada? Yo creo que no es una pregunta cerrada, porque está el cómo, el cuánto, el dónde, todo eso son principalmente preguntas de carácter abierta, que uno parte así como el interrogatorio, pero acá eran preguntas más cerradas, eh, como por ejemplo la segunda. ¿Se fija acá? Porque en el fondo estas preguntas cerradas que nosotros hacemos debieran terminar con un sí o con un no. Y eso se hace generalmente al final de la entrevista. Finalmente, después que uno escuchó, porque uno le puede hacer pregunta abierta, cuénteme, ¿qué me puede decir al respecto? ¿Cómo es la relación de su hijo? Ya. Después la pregunta cerrada va directamente ahí. ¿Quiere usted la custodia total del menor? Ahí le está preguntando en forma directa. Eso es una pregunta cerrada, donde la respuesta debiera llegar con un sí quiero o no quiero. Claro, con esta pregunta podremos enfocar nuestra teoría del caso, sí, está bien. Pero en el fondo la justificación debiera decir principalmente es que con esta pregunta yo finalmente estoy en condiciones de saber si, que en el fondo es la teoría del caso, pero en el fondo me permite a mí saber si quiere mandar, no sé, el cuidado personal, porque está hablando de la custodia. ¿Tiene el menor una habitación individual en la casa de su madre? Claro, también podría ser una pregunta de carácter cerrado. ¿Sí o no? Esa casi es como una pregunta afirmativa, que uno podría preguntar, por ejemplo, precisamente esto mismo, en una prueba testimonial, en este juicio, posteriormente, que se le puede preguntar a los testigos. Otra pregunta, ¿tiene pruebas que la madre está despreocupada y la mayor parte del tiempo se lo pasa en fiesta? ¿Le han negado la visita alguna vez? Sí, estas son preguntas cerradas que están súper bien. Sí. Y las preguntas circulares, a ver, esta en el fondo es una pregunta que nos permite a nosotros saber, por ejemplo, cuál es la opinión que va a tener la parte demandada, que nos sitúa en una situación ajena a la nuestra, para saber
por ejemplo, ¿cuál sería la reacción de la otra persona? Como aparece acá. ¿Cómo cree usted que sería la reacción de de la mujer si usted le pidiera la custodia? Claro, la justificación en este caso está bien, hasta lo que leo aquí, porque nos permite ponernos en todos los escenarios posibles ante la acción judicial. Esto también es importante hacer esta pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería la opinión? Como ya lo comenté en clase. No solamente esto para preparar la acción judicial con la demanda, sino que también nos permite a nosotros saber o empezar a analizar alguna salida alternativa a ejercer una acción judicial. Eh, Porque perfectamente podríamos llegar a una mediación, llegar a conciliación, todo eso. Es interesante saber y poner en la situación de la persona que va a ser futura demandada. A ver, otra pregunta. En caso que su ex mujer fuera efectivamente drogadicta, ¿cómo lo puede probar? Eh, ¿Podría ser una pregunta circular? Sí y no. Pero sí es una buena pregunta. ¿Cómo va la nota del menor en la escuela? Pero miren, la pregunta aquí, eh, esta sí que, esto de la escuela no creo que sea una pregunta circular, pero esta sí, que es una buena pregunta. ¿Cómo describiría la relación entre el menor y los integrantes de su hogar, mamá y abuelo, en comparación a la relación que usted lleva con el niño? Eh, Esta pregunta es muy buena porque dependiendo de lo que diga el entrevistado, nos va a permitir a nosotros saber qué es lo que siente el menor, po, cuál es la percepción del menor, y es súper importante, porque en materia de familia, uno de los principios más importantes es el interés superior del menor, y dependiendo incluso, por ejemplo, que nos comentara, o sea, finalmente no el menor el que te está contando, sino es el papá que se pone en la cabeza del niño, que te va a permitir a ti incluso establecer estrategias judiciales, por ejemplo, pedir inmediatamente audiencia reservada del menor para que sea entrevistado por el consejero técnico y que sea entrevistado por el juez. Y todo eso, por ejemplo, para pedir el cuidado provisorio. ¿Se fijan? Y también para saber cuál sería la opinión del menor si lo entrevista el curador, que se nombra, el curador ad litem, que tiene que también entrevistar al menor. Y cobra mucha importancia esta pregunta dependiendo de la edad que tenga el chico. O sea, generalmente se está entrevistando de niños sobre 4 o 5 años, menos no. Yo me acuerdo de entrevistar a un niño de 5 años y la verdad que pensé que me iba a costar mucho y no, no fue así, porque el chico hablaba harto. Eh, ¿Estaría dispuesto a resolver la situación en la mediación obligatoria? ¿Qué puntos podría transar en la mediación? Claro, pero esta, por ejemplo, esta pregunta circular, yo creo que estaría buena hacerla, porque esto sería como una pregunta más abierta, pero esta misma pregunta se podría hacer, pero respecto de la contraparte, de la mamá. ¿Cree usted que la mamá del menor estaría dispuesta a resolver esta situación en la mediación obligatoria? ¿Qué cree usted que ella estaría dispuesta a transar? ¿Por qué? Porque todo esto te sirve a ti para después elaborar una propuesta. ¿Se fijan? Ya. Ya, lo otro, ahí están las normas, claro. Esto es todo código civil. Y si uno eh, quisiera incorporar más, podría meterse también a los convenios internacionales, la Convención del Niño, que es ley, po, tiene la misma fuerza que esta ley en Chile. Bueno, ¿quién más quiere comentar un poco? En realidad estoy yo comentando lo que está en su trabajo. ¿Algo que me quiera comentar de esto, de lo que hemos visto hasta ahora, no?
Con respecto a la primera pregunta, o sea, entonces debería formularse de otra forma, como si efectivamente se ganó el Kino o no. Sí, pero esta pregunta es como una pregunta poco importante. No sé cuál sería la relevancia, no, independiente el tipo de pregunta. Porque esta pregunta ya te lo está diciendo en la entrevista que ya te dio. Acuérdense que acá ya había una entrevista que estaba hecha y después usted le hacen otro tipo de preguntas que en el fondo son como para complementar las que les faltaban. Esto ya te lo dijo, por lo tanto la verdad que no es tan relevante hacer esta pregunta. Y esta no sería una pregunta cerrada. Por ejemplo, una pregunta cerrada sería, bueno, la señora cuando se ganó el Kino, ahora se dedica a la fiesta. Esa sería una pregunta cerrada. ¿Se fijan? Pero ¿cuánto ganó? La verdad que no es una pregunta cerrada porque te va a entregar información. No te va a decir sí o no, te va a decir cuánto es lo que ganó. Eh, bueno, aprovechando que estamos aquí, si usted me autoriza, podríamos ver la otra parte del ejercicio, ¿ya? Que tiene que ver con principalmente, aquí está el marco regulatorio, perfecto, eso está todo acá. Pero con lo que es la presuma, ¿me da autorización o no? Sí, sí, igual ya está ahí. Ya, bueno, por eso, porque esto es con publicidad. Con publicidad. A ver, primero veamos qué es lo que estaba pidiendo yo acá. En base a lo anterior, redacte la presuma y suma de la demanda que usted decida patrocinar. O sea, usted es el abogado patrocinante. En base al análisis del caso. Además, indicando el tribunal, la indemnización de las partes y petición principal. Por lo tanto, no es tan complicado, o sea, porque eso ya lo vimos. A ver, presuma, procedimiento, cuidado personal. Bueno, ahí podría estar un poco la confusión, porque el procedimiento, acá lo que debiera ir más que el cuidado personal. A ver, veamos, veamos, para no quedar en la duda. Veamos un caso concreto. ¿Cómo tendría que ser la presuma en materia de familia? Vamos a ver inmediatamente. Ya. Aquí vamos a ver. Vamos a buscar cualquier causa de familia, porque al final es lo mismo. Este es alimento. Sí, es lo que yo decía. El procedimiento no es la materia, porque aquí partimos al revés. La materia es el cuidado personal y el procedimiento es el procedimiento ordinario de familia. ¿Se fijan? Porque esta materia
se tramita de acuerdo al procedimiento de familia. Si vemos otro caso, por ejemplo, para que sea más fácil de entender, está un poco pegada esta cuestión. Burgos, esto. Fíjense. Redacción directa y regular con el niño. Aquí está, po. Miren, cuando vean procedimiento, este es el procedimiento ordinario. Si estuviéramos en materia civil, va a depender de lo que estemos discutiendo. Por ejemplo, si es una demanda de indemnización de perjuicio, ustedes tienen que poner procedimiento y sería ordinario. Si ustedes demandan, por ejemplo, en materia de comodato, servidumbre, eso está en el 680, aquí sería el procedimiento sumario. Y la materia es esto. En su caso sería el cuidado personal del niño. Si estuviéramos en materia civil, porque después vamos a ver juicio civil, insisto, la materia va a ser lo que estemos demandando, nuestra pretensión. Por ejemplo, si fuera la nulidad de un contrato, sería la nulidad del contrato la materia y el procedimiento sería el ordinario. Si fuera acción reivindicatoria, la materia sería la acción reivindicatoria y el procedimiento sería ordinario, de mayor cuantía. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un error. ¿El resto está bien? Y acá es el abogado patrocinante. Para los próximos trabajos, ¿estoy grabando? Me imagino que sí. ¿Sí? Yo les voy a pedir que el abogado, como lo van a seguir, siguiendo trabajando en pareja, por eso sería bueno que alguien me diga que si lo hizo solo o si le falta pareja, para ver si se pueden juntar. Que se van a individualizar uno como abogado patrocinante, cualquiera de los dos, y el segundo debiera ser apoderado. Y aquí debiera venir apoderado, porque aquí solamente aparece Andrés, pero debiera aparecer usted. ¿Ya? Que antes no existen, ¿verdad? Ah, ya. Pero si usted, para los próximos trabajos, usted, porque la idea era que usted se pusiera como abogado patrocinante, pues, para empezar allá a darle color, pues. Se fijan que dice aquí, eh, dice, en base a lo anterior, redacta la presuma y suma de la demanda que usted decida patrocinar. Porque ese es un invento el nombre que puso. Tiene que aparecer usted, pues. Y además, no está acá, pero para los próximos trabajos debiera aparecer el otro compañero o compañera como apoderado. ¿Ya? Pero esas son las instrucciones que van a ir después. Para que después, cuando quieran hacer un escrito en la corporación o quieran tramitar, ya sepan cómo tiene que eh, hacerse. Y después viene la suma, pero si fijan la suma, como enseñanza, para que no se lo olviden, la suma debiera ser lo mismo que debiera estar acá en la materia, que debiera ser cuidado personal. Por lo tanto, en lo principal debiera ser demanda de cuidado personal del menor. Volviendo acá para ir mostrando, esto que estoy haciendo, además de corregir, es parte de clases. Por eso estoy haciendo esto y me estoy deteniendo, porque después, cuando tengamos que hacer otro escrito, va a ser lo mismo. Se fijan acá, vamos a ver si mi colega hizo lo mismo que yo estoy transmitiendo. Se fijan, materia, relación directa regular, no se lo olvide. Y lo que se demanda en lo principal es lo mismo, lo único que se le incorpora es la palabra demanda de relación directa y regular. Que no se le olvide, por favor.
Si yo busco otro caso para salir de este, cualquiera, ya, este Arévalo, esta es una causa de divorcio, ¿cierto? Sí, con compensación económica, que me acuerdo. Lo mismo. ¿Se fijan? Procedimiento ordinario, ahí le agregaron la ley, pero con ordinario es suficiente. Divorcio unilateral. Si se fijan acá en lo principal, demanda de divorcio unilateral. Aquí la agregó por cese de convivencia y no habría ningún problema. Incluso aquí tú le podrías poner cese de convivencia. No hay inconveniente. Bueno, vamos acá. Veamos cuáles eran las instrucciones. En base a lo anterior, redacte la presuma y suma de la demanda. Pero aquí yo le entregué harta información en el caso, por eso había que ver el caso. Y en esta, a ver, imaginemos que Andrés Pérez es el abogado. A ver, veamos acá primero la suma, después nos saltamos acá. En lo principal, demandas, ya, eso es una causa de custodia legal. Si uno lo envía al tribunal, el tribunal se va a reír. El juez, si usted habla de custodia, así como custodia de otra cosa. Por eso tiene que ser materia, cuidado personal. Primero otro sí, acompaña documento, que está bien. Segundo otro sí, adjunta mandato judicial y forma de notificación. Esta parte, hasta aquí, el mandato judicial está bien o mal. ¿Por qué? Bueno, esto es forma de notificación, eso hay que sacarlo. Después le voy a explicar por qué hay que sacarlo. Este segundo otro sí, el adjunta mandato, más que adjuntar el mandato, porque el mandato en la práctica es un documento, este mandato debiera ir acá, donde van los documentos. Aquí, cuando usted quiere hacer referencia al mandato judicial, no es que lo acompaña, sino que debiera ser, por ejemplo, un téngase presente o acredita personería, señala personería. En el fondo le estamos diciendo al tribunal que vamos a comparecer con personería o mandato judicial y que consta en la escritura tanto y tanto. Pero el documento mismo, tú no puedes acompañar documento en otros síes si ya tienes uno que está destinado para acompañar los documentos. El mandato es un documento. Por lo tanto, no lo adjuntes acá. Acompáñalo acá y acá tú lo puedes hacer presente. Puede ser, se tenga presente, uno puede poner personería, etcétera. Puede cambiar la palabra. Y esto, de la forma de notificación, de la notificación, por eso estoy acá porque usted me dijo que podía. La notificación es una petición distinta al mandato judicial. Por lo tanto, tendría que estar en otro sí. Y acá en la suma, inmediatamente yo me doy cuenta que falta algo. No sé si usted se da cuenta que falta algo. Obvio, no, no sé. Aquí lo voy a dar como una ayuda. Y voy a marcar esto. ¿Por qué estoy marcando eso? Aquí hablamos del abogado patrocinante, ¿no es cierto? Pero por otro lado usted habla de un mandatario judicial. ¿Qué significa? Que hay una confusión entre lo que es el mandato judicial y lo que es el patrocinio. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Por qué? Porque la ley 18.120 te exige para comparecer en juicio siempre que comparezcas con un abogado patrocinante.
abogado patrocinante, que en el fondo es quien asume el patrocinio, es quien asume la defensoría y la estrategia del juicio. En cambio, hasta el momento, viendo exclusivamente esto, que está malo, pero da a entender que usted está compareciendo con un mandato, hay una confusión entre esta persona, que es el mandatario judicial, y una confusión con quién es el abogado patrocinante, que puede ser la misma persona o puede ser otro. Pero si es la misma persona, nosotros tenemos que constituir el patrocinio. ¿Y quién va a ser el abogado patrocinante? ¿Podría ser este abogado? Sí y no. Imagínense que este abogado no tiene idea de materia de familia, pero necesita constituir patrocinio en abogado y se lo otorga a otro. Él simplemente, actualmente, según el escrito, es el mandatario judicial y por lo tanto, el patrocinio poder no existe. Siempre el patrocinio poder debe existir en la primera atracción porque necesita un abogado patrocinante. No sé si se entiende o hay una confusión, porque si no se aclara eso, todos los escritos que vengan posteriormente van a tener ese error. Profe, yo tengo una confusión, me enredé completamente. Miren, yo le voy a mostrar un escrito en que yo comparezco con mandato judicial, que era el ejercicio que estábamos haciendo. Fíjense, procedimiento sumario, la materia, demanda de devolución, ya. Fíjense quién es el demandante, es la universidad. ¿Quién es el abogado patrocinante? Soy yo. Esto no habría ninguna diferencia entre que uno comparezca con mandato o sin mandato. ¿Dónde se va a notar la diferencia? Va a ser aquí, cuando yo comparezca. Aquí yo estoy compareciendo en representación, ¿se fijan? Pero yo soy en este caso, yo estoy compareciendo con mandato judicial, pero no necesariamente voy a ser el abogado patrocinante, porque yo puedo ser un estudiante, el mandatario puede ser un abogado de un estudiante de tercer año, un egresado, pero no puede ser abogado, no puede ser patrocinante. ¿Quién es patrocinante? Un abogado. Y lo que yo hago acá, fíjense, en este caso, destino, bueno, eso es lo que yo le comentaba, que este otro sí, en la acreditada personería es donde yo le hago presente que yo comparezco con una personería, con un documento, que es el tercer otro sí. ¿Ya? Eso, hay que hacerlo presente. Pero esto es lo interesante. El cuarto otro sí, yo digo se tenga presente, pero podría decir patrocinio poder. En este caso, como yo soy el mandatario judicial, sí o sí, igual hay que constituir patrocinio. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso coincidió que yo soy mandatario judicial, pero igual yo me voy a hacer cargo de esta causa como abogado patrocinante porque yo sé tramitar estos tipos de juicios. Por lo tanto, yo, como mandatario judicial que represento a la parte y tengo facultades, porque soy como si fuera la propia parte, y yo, con mis facultades de mi mandato judicial, puedo conferir patrocinio y poder a otra persona, pero en este caso coincide en que yo soy abogado y me manejo en esa materia, que yo asumo el patrocinio. Y por eso yo pongo aquí, ruego sí a tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo el patrocinio en esta demanda y actuaré personalmente en auto. Pero perfectamente aquí yo podría decir, ruego sí a tener presente que confiero patrocinio poder en el abogado tanto y tanto, tanto y tanto, con toda su indolización. ¿Se fijan que son dos cosas distintas? Pero no lo puedo explicar así en 5 minutos porque eso es materia que se pasa en segundo año, la diferencia entre lo que es el abogado patrocinante y el mandatario judicial.
No sé si se entiende o no. ¿Alguien todavía está confundido? Siempre en la primera presentación se debe constituir patrocinio al abogado que va a tramitar la causa. Eso es una cosa que es independiente de la persona que es el mandatario judicial. Puede coincidir que sea el mismo, pero podría no serlo, porque va a depender. Fíjense que la empresa, la universidad y todo, existe un mandatario judicial que generalmente es el fiscal de la universidad, el fiscal judicial. Pero el fiscal judicial o el fiscal de la universidad o de la empresa capaz que no tenga idea de tramitar causas, anda metido solamente en temas de reglamento universitario y cosas así. Y él no va a poder asumir el patrocinio de la causa, porque primero no se maneja en esas materias. Pero sí se lo va a conferir a otra persona. Si vemos este caso que yo le estaba mostrando, el del mandato, a ver cómo puedo seguir acá, el texto de la demanda, este se va, este ya lo vimos, este es juicio de arrendamiento. Se fijan en los documentos anexo a la causa, aquí debería estar el mandato judicial. Este es el mandato judicial. Fíjense, esta persona, que es Pilar Rivera, ella es representante de la Universidad Autónoma y ella seguramente tiene facultades para otorgar mandatos judiciales. ¿Y qué hace ella? Ella me confiere mandato judicial amplio a mí. ¿Se fijan? Y en ese mandato judicial que me otorga a mí, porque soy abogado, pero podría ser también un egresado de Derecho acá, o un estudiante de tercer año, en este mismo mandato judicial establecen las facultades de ese mandato judicial que me otorgan a mí. Y esto es similar a lo que fuera un patrocinio poder, pero es poco distinto, es un poquito más amplio. Dice, se confiere al mandatario las facultades contenidas en ambos incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, y especialmente la de demandar, denunciar, y todo, y varias cosas. ¿Se fijan? Dice, este mandato comprende las facultades para representar al mandante en todo tipo de juicios, sean civiles, tributarios, todo. Y después habla de la personería. Ese mandato, eso que me otorga a mí, va envuelta la facultad de yo conferirle patrocinio al abogado que yo estime pertinente. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo comparezco en mi calidad de abogado. Y acá no se hace mención al patrocinio. Y aquí don Andrés, el ficticio, debiera aparecer al final, asumiendo el patrocinio si él asume la causa o le otorga patrocinio a otro abogado. Y esto que estaba pendiente acá es súper importante, que entender que cuando son peticiones distintas se redactan separadamente, porque son distintas. Adjuntar un mandato, o si fuera acredita mandato o diga persuadería, es totalmente distinto a pedir que te notifiquen a tu correo electrónico. Ya, pero, o sea, no tiene que ser perfecto el escrito, pues usted es el primer escrito que están haciendo. Después, indicando el tribunal, la indemnización de las partes y la petición principal. Ya, abogado, por ejemplo, claro, aquí está bien, abogado, domiciliado tanto y tanto, Comuna de Temuco, en calidad de mandatario judicial, perfecto, de tanto y tanto, profesor, domiciliado
tanto, a su señoría. Acuérdense que yo le expliqué, bueno, esto si lo pone así igual va a estar bien, pero no se utiliza esa palabra, señoría, si no se utiliza señoría, pero abreviado. Si usted quiere hablar de señoría, tendría que decir SSA. Eso es como el diminutivo de señoría. ASSA, pero también podría decir ausía o vuestra señoría. Todo siempre se hace con abreviación. Acá está la solicitud principal. ¿Se fijan? Está bien, pero eso tendría que, esto que está aquí, concordar con eso. Y eso debiera concordar con eso. Son 3 concordancias. Domicilio. Pero aquí, por ejemplo, también me doy cuenta que no se individualiza a la parte demandada. ¿Por qué? Dice, vengo a interponer demanda de solicitud de cuidado personal del niño tanto, pero aquí, a quien tenemos que demandar nosotros, es a la persona que tiene el cuidado personal, que en este caso sería la mamá. Por lo tanto, aquí el hijo, la verdad que no debiera aparecer aquí y se demanda directamente a quien ostenta el cuidado personal. ¿Se fijan? Y cuando se hace mención al niño, debiera ser ya en los fundamentos de hecho. Veamos qué dice acá. Inducción de las partes y la prisión principal. Pero está relativamente bien, pero hay un error ahí en la inducización de las partes. Después era señalar un nuevo domicilio. ¿Y qué más? Una vez presentada la demanda, la que no se pudo notificar por el domicilio inexistente, o sea, se fue a practicar la notificación y la persona no vivía ahí o el domicilio no existe, y usted como abogado patrocinante, ya estamos en esta causa, quisiera señalar un nuevo domicilio para efecto de notificación, acompañando además un certificado de ICOM donde consta el nuevo domicilio. ¿Cuál era la pega? Era redactar el escrito, el que debe contener la suma del escrito, el tribunal, su indemnización y el cuerpo del escrito. Invente los datos faltantes. Y eso es el trabajo. A ver, ¿cómo está la cosa acá? Ya, aquí se fue, le puso demasiado colores. Y esa F no existe. Lo que sí se puede poner es, ¿cómo lo puso ahí? Sí. Esa es la forma del tribunal. Aquí cambió. Significa que la pluma en este escrito era distinta a la anterior. Lo hicieron distintas personas, ¿no? Porque como no puede ser tan diferente. Idea es que diga familia de Temuco. Y si pone esta abreviación en mayúscula, todo tendría que ir en mayúscula. No hay motivo para que alguna palabra esté en mayúscula y otra en minúscula. Aquí usted ya comenzó. Se casó, como se dice, con las palabras, con las sumas y presumas en mayúscula. Tendría que todo ser con mayúscula cuando quiera destacar algo. Y después aquí ya se hicieron parte en esta causa, y aquí uno tiene que indolizar a la parte, al abogado patrocinante. Y ahí uno debiera decir Andrés Pérez Salazar, abogado patrocinante. Este patrocinante ya eso generalmente no se utiliza, abogado, coma. Pero aquí falta la calidad en por quién comparece abogado por la parte demandante. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque en este escrito no se sabe quién está presentando la causa. Bueno, el juez no va a hacer el ejercicio de empezar a analizar todo lo escrito, porque no se sabe si es el abogado patrocinante de la demandante o demandada. Por eso se debe individualizar la calidad.
¿por quién comparece? ¿Por quién comparece? ¿Por la parte demandante o por la parte demandada? Por ejemplo, bueno, en esa causa la verdad es que no se presentó mucho. Ah, el desistimiento. ¿Se fijan? Aquí yo me desistí de la demanda porque finalmente llegamos a un acuerdo. Bueno, yo aquí estaba hablando de la mayúscula, pero estoy cometiendo el error. Debería ser mayúscula. Ya. Fíjense, yo comparezco y digo abogado por la demandante. Tengo que individualizar por quién comparezco. El caratulado, eso es lo que viene a continuación, el número de rol al final, y después viene usía con respeto, digo, respetuosamente digo. ¿Se fijan? Aquí está todo desordenado. Y hay una mezcla. Una cosa es la individualización de quien presenta el escrito y después viene la petición. Cada vez que tú presentes un escrito, tiene que ir la individualización siempre. Este escrito, y como el ejercicio que hicimos, nos referimos no al primer escrito, sino al segundo, al que viene posteriormente, cuando ya estás como abogado patrocinante. Tienes que cumplir este formalismo de llevar todo eso y se pone siempre auxía con respeto digo, respetuosamente digo. Dos puntos o punto y coma. Y a continuación viene la solicitud, la petición que le hacemos al tribunal. En este caso, se hizo todo de un solo paraguaso. Primero, falta la individualización de quien presenta el escrito y la petición se confunde con la individualización. Este escrito, si yo fuera juez, diría, previo a proveer, venga en forma el escrito. Esa sería la resolución. Venga en forma, es decir, individualícese bien el escrito, haga bien la primera parte y después haga la petición. ¿Se fijan? Y esto, que donde señala el nuevo domicilio, de señala, eso debería ser un punto aparte y comenzar por acá. Que por este acto vengo a señalar nuevo domicilio para efecto de notificar la demanda. A saber, Rinconada, tanto y tanto. ¿Se fijan? Y después termina así. Así se hace el escrito de forma ordenada. Bueno, eso era más o menos para revisar las pruebas. Este es el caso de estos estudiantes. Y si alguien quisiera comentarme algo de su trabajo, ¿quién no entendió? Aquí lo puedo abrir porque lo tengo aquí. Lo tengo aquí, en mi correo. Porque después no lo vamos a volver a ver, pues después va a estar la nota nomás. Por eso, para que no se queden con la duda. Porque lo que estoy diciendo yo es porque se debe aprender y saber para no cometer esos errores para los posteriores escritos que ya vamos a comenzar no a hacer una presuma suma, sino a la elaboración de una demanda completa. Obviamente vamos a dejar alguna clase para ver algunos errores, pero la idea es que tengan claro lo que estamos viendo ahora. Profesor, ¿Sí? habla Matías. Tengo una duda respecto de mi evaluación con las preguntas circulares, que en la justificación yo lo utilicé, justifiqué en cuanto a la causa a la causa que revisamos. ¿Ya? En cuanto a eso lo justifiqué, no como una justificación de para qué lo voy a hacer, sino que inferí información y la adecué a las preguntas. No sé si estará bien o mal. No así las preguntas cerradas, que ahí justificamos con mi compañera por qué es importante hacer esa pregunta como tal. Esa era mi duda. Que
justifique en cuanto al caso, no como para qué van a ser buenas estas preguntas. Claro, pero está bien, o sea, lo importante es la pregunta, en el fondo es la justificación, como estoy viendo esas preguntas circulares, ¿cierto? La que estoy mostrando ahora. Sí, sí, Claro, eso es. claro, en el fondo Porque, está justificando el por qué está haciendo la pregunta, pero no está justificando cuál es lo que se quiere lograr con la pregunta. exacto. Esa fue, bueno, esa fue la duda y por eso es lo que estoy diciendo en cuanto a Claro, que la justificación de mi sí, pregunta fue que inferí en cuanto al caso. claro. O sea, Sí, justifique ahí dónde está el problemita. claro, Pero lo importante es la pregunta. Acuérdense que esto no es como A o B, no. O sea, ahí yo cuando evalúo esto, tengo una rúbrica que en el fondo se entendió el caso, la redacción, comprensión, por ahí va la cosa. No, no es que si la pregunta está buena y después la justificación es buena, pero no es exactamente lo que yo pedí que me dijeran, no se ve estar mala. ¿Qué es lo claro. que fue, qué fue lo que lo llevó a tomar la determinación de demandar? Ya. Pero estas preguntas son más preguntas abiertas que más que circulares, porque las circulares lo que busca es como buscar la información respecto de terceras personas, po, de un enfoque no de uno, sino de otro. Porque si es de uno, es una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a tomar la decisión de demandar? Ya, esa es una pregunta abierta. ¿Ah? Una pregunta cerrada sería, ¿usted quiere demandar por cuidado personal? Sí. ¿Se fijan? Sí, pero esa es circular, la que está revisando. Esa, sí, Entonces, po. Por eso, esta en el fondo tendría que ser más guiada para la respuesta que él cree que un tercero podría tener. Eso es la pregunta circular, es como ponerse en la perspectiva de otro, salir de uno. claro, Esa es la idea de las preguntas circulares, por todo lo que yo ya expliqué. ¿Quién cree usted que es la persona más afectada con esta demanda? Sí, eso podría ser, po. Porque ahí en el fondo se está poniendo en la situación del menor, po. Estas preguntas son súper importantes porque en el fondo, si hay menores involucrados, lo más importante es qué piensa el menor y también qué piensa la mamá. Sí, y ya está bien lo que usted piensa, está bien, usted quiere mandar y todo, pero ¿qué es lo que piensa la mamá? Porque capaz que la mamá quiera entregar el hijo, capaz que no tenga con quién dejarlo, tiene problemas en la casa, y al final mi demanda no va tanto por lo que yo quiero, sino que puedo enfocarla desde el punto de vista cuál es la situación de la mamá. ¿Ah? ¿Se fija, no? ¿Qué es lo que usted espera con esta demanda? Eso es una pregunta más abierta, no voy a hacer. Hable, eso es una pregunta abierta. Claro, claro, esta igual sería una pregunta abierta. ¿Y el marco regulatorio? ¿Y la violencia intrafamiliar aquí? ¿Cuál sería por qué cita la ley de violencia intrafamiliar? en cuanto a los golpes que propinaba el abuelo, al menos. Pero es que si está citando esta ley, entonces la acción no responde. Porque le van a decir, el juez le va a decir, ¿y por qué está citando la ley 20.066 si usted está demandando cuidado personal? ¿Qué le respondería a usted en la audiencia? ¿Qué le diría? Así sería igual, eso va a ser en la práctica. ¿Qué le diría usted? Bueno, que en cuanto a todos los hechos recabados, bueno, que en primer punto estamos solicitando el cuidado personal del menor por todos estos hechos anteriormente mencionados, entre ellos la violencia intrafamiliar que cuenta el menor en su hogar. Pero ¿y usted por qué no pidió una medida de protección en favor de su nieto? También lo solicité en la suma. Ah, ya, bueno, es que como no llegaba la suma, está bien. Vamos a ver acá. Claro, Ya, esto está bien, está bien, está bien, está bien. Matías, abogado apoderado. Eh, Le puso todo el color. ¿Ah?
Ya, pero Sí, aquí, ahí discutimos con mi compañera en cuanto a qué tanto extendernos, porque igual no podemos pisar la cola en que pedimos mucho y realmente no esté tan bien. No nos arriesgamos. es que, Y como estaba revisando, igual en lo principal nos faltó poner la demanda de cuidado personal y la materia, claro, también solicitamos los alimentos menores. Entonces debería ir también ahí. claro, Fue un- pero miren, a ver, lo que pasa es que, miren, no tiene por qué, es que depende, si ustedes vieron materia de familia o no, o si vieron procedimiento de familia, pero yo les dije, no sé si los mencioné, que hay materias, acciones que son compatibles y otras que no lo son. Tú no puedes demandar en una sola, en un mismo procedimiento, procedimientos distintos. Es incompatible. El cuidado personal con el cese de alimentos menores son materias totalmente distintas. No se podría. Violencia intrafamiliar tampoco podría demandarlo porque hay un procedimiento específico de violencia intrafamiliar. Y en materia de alimentos también hay un procedimiento de alimentos. Y el cuidado personal, el de relación directa y regular, ese es el procedimiento ordinario. Por lo tanto, aquí hay 3 procedimientos distintos. Tú no podrías. Sí, quizás podría, es por ejemplo, demandar el cuidado personal y en subsidio, en el caso que no te acojan el cuidado personal, por ejemplo, si tú no tienes visitas sobre tu hijo, en subsidio demanda relación directa y regular. ¿Por qué? Porque se someten al mismo procedimiento. ¿Te fijas? Pero no puedes mezclar alimentos, ni violencia intrafamiliar, ni cuidado personal, porque incluso estas causas tienen nomenclatura distinta, tienen otro RIT. Acá hay algunos que son con C, y hay algunos que son con B, ¿te fijas? B, que puede ser voluntario, y hay algunos que son de violencia intrafamiliar, que también tienen otra nomenclatura. O sea, no se puede, derechamente no se puede. Pero está bien, pues, porque le pusieron color significa que están No, moteados. claro, igual nosotros también pecamos en el sentido de que nosotros estamos cursando recién ahora Civil 4, familia, entonces quisimos ver todo de una. Sí. Bueno, y lo otro, a veces vamos a verlo más o menos rápido. Esto del patrocinio poder, imaginemos que sacó todo eso. El patrocinio poder en ninguna parte lo dice, pero generalmente se deja para el último otro sí. ¿Ya? Y la ortografía, miren, las mayúsculas igual llevan acento. Eso de que mayúsculas no llevan Sí, acento. recuerdo que la última clase lo dijo. Sí. Y por ejemplo, séptimo lleva acento. Los otros sí llevan todos Claro. acento, todos. O sea, si yo me pusiera a revisar, por ejemplo, ya, pero es que esto tampoco lo puedo, el tema de más de ortografía, la verdad que no puedo hacer mucho ahí. En tema de redacción, no sé, tampoco mucho, pero puedo dar indicaciones. Por ejemplo, cosas mínimas, para que usted, como está aquí motivado, le voy a decir. Por ejemplo, si usted pone C.J.L, ¿por qué no lleva punto? Lo omitió. Ese punto final generalmente no va, no que generalmente no va. Cuando uno escribe, hace apunte, trabajo y todo, cuando uno tiene un título, los títulos no se pone punto. Este punto separado no va. Eh, Esto está perfecto. Hasta aquí no hay ningún error. En el nombre de la demandada, sí. ¿Cómo se equivocó? Tiene 3 apellidos. Ah, Pérez Navarro. Ah, Cáceres. Ya. Claro, ahí qué pasaría cuando demanda usted, ¿qué va a hacer la demanda? Va a poner una excepción dilatoria. Claro. Ineptitud y libelo en relación
con la individualización de la parte demandada. Ya, dueña de casa domiciliada tanto y tanto a fin de que declare el cese de cuidado personal. Pero aquí le pusieron cualquier cosa, a fin de que declare el cese. ¿Por qué están pidiendo el cese? Si lo que están demandando es el cuidado personal. ¿Ah? Porque están demandando el cese. Claro. ¿Qué significa? Que como uno ya tiene experiencia en esto, que lo más seguro es que esto ustedes lo copiaron de algunos escritos y siguieron un modelo de cese de cuidado personal. ¿Es así o no? Que no tiene nada malo. ¿Sí? No, O sea, que tampoco no, tiene, no tiene nada malo. lo relacionamos con todos, por eso. Ya, Porque pero, habíamos buscado información en cuanto al cuidado personal, de que tiene que ir acompañado del cuidado personal previsorio como tal. ya, pero Y, eso que declara el cese del cuidado personal, esa no es la acción. La acción es cuidado personal. El cese va a ser la consecuencia. Pero lo que tú demandas es el cuidado personal. Ojo, eso es lo que demandan. Solamente el cuidado personal. Bueno, está bien, puede que se hayan equivocado. Ya. Claro, porque aquí lo que ahí está... nosotros tuvimos un error en que al final, la petición principal la dejamos al final, cuando debería ser Sí, lo principal. claro. Pero y también tienen que tener ojo porque si tú demandas cuidado personal acá y demandas otras cosas, y si tú estás demandando cuidado personal y acá nuevamente cuidado personal provisorio, son demandas distintas, distintas. Tendrían que ir en otro sí distinto. Ya. ¿Y qué pasó con el tema del domicilio? ¿No lo completaron? ¿Faltó eso? Les faltó el último... No, sí, hasta el final. Al final está del documento. ¿Este? Ah, Sí. sí, también me confundió. Esto está bien, la indemnización. Esto generalmente se pone señal a nuevo domicilio, pero si lo pone así, la verdad que yo creo que el titular no le haría ningún problema. Esto que está aquí como acaratulado, eso no va, eso lo tiene que sacar. Acompaña documento, falta el puntito ahí. Lo mismo acá, este error ahí, falta el punto. Esto está bien. Claro, esto aquí yo creo que podrían aceptarlo, pero la forma de redactar es muy rara. No es muy jurídico. Y simplemente le pusieron demasiado color. Dice, en vista y considerando que la demanda interpuesta no logró comunicarse, porque no es comunicarse, porque eso no es comunicarse, no logró notificarse, porque notificarse con éxito hacia la demandada por la inexistencia del domicilio de esta, es que vengo a comunicar, no hay que comunicar nada, esto se señala, será, o sea, el nuevo domicilio para la correcta notificación del procedimiento no es del procedimiento, de la demanda. La demanda se encuentra, la demandada se encuentra, esto, con documentos que se adjuntan a continuación. Otros sí se adjuntan, otros personales. Claro. Y aquí acuérdense que cuando era la primera petición, sabiendo, debiera uno poner el por tanto, esto que usted puso acá, debiera ponerlo en el primer otro sí, que sea acá, en lo principal. Y esto estaría más, esto yo lo sacaría y lo dejaría hasta aquí, hasta ahí. Y el por tanto reducida iría aquí, a continuación de acá. Bueno, pero está bien, va a ser el primer escrito, así que vamos a tener tiempo. Ya, en la próxima clase ahí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando los próximos escritos que vamos a hacer y debieran ir cada vez mejorando más la reacción, porque esa es la gracia.
Que se equivoquen ahora es obvio.